Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Le llamé de Mexican Seaweed pues porque pues soy mexicano. Hola, hola y bienvenidos a La Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de La Biozona, tu espacio de biología. Estás entrando a La Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión vamos a hablar de biología marina y no sobre toda la biología marina, sino sobre unos organismos muy especiales. Antes de seguir con lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero presentar a Seaweed. Y bueno, el Seaweed es un colega podcastero también y de divulgación científica, pero bueno, danos un resumen de quién eres para que todos te conozcan si es que alguien no ha oído tu nombre. Claro. Pues me presento nuevamente, mi nombre es Fernando Ayuso, soy pasante de la licenciatura en Biología Marina de la Universidad Autónoma de Yucatán, soy casi biólogo marino, cuasi biólogo marino diríamos por allá, y pues tengo unos proyectos de divulgación dentro de los cuales está este de Mexican Seaweed y por eso ahí me llaman algunos Seaweed. Y pues nada, me gusta mucho el mar y es por eso que estudié la carrera y también me gustan las algas, entonces pues allá andamos. Muy bien, entonces en esta ocasión estamos en Yucatán. Así es. ¿Es en Mérida la ciudad? Mérida, sí, afirmativo. Muy bien, que yo cuando estaba planeando entrar a biología también apliqué, no hice el examen, pero sí me registré para hacer el examen de la UADY. Entonces, de la UADY. Casi fui biólogo marino. Biología marina, no biología. Porque acá tenemos también biología general. Está muy raro, pero tenemos también biología general. Ok, bueno, entonces podemos empezar a trabajar, a hablar un poco sobre por qué biología marina en lugar de biología, cuáles son esas sutiles diferencias, porque de hecho, desde mi experiencia personal, cuando decía estudio biología, siempre me preguntaran, ¿biología marina? Y yo les decía, no, biología normal. Entonces creo que biología marina es de las famosas entre las biologías, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poquito de por qué biología marina y cuáles son las diferencias y por qué te decantaste por biología marina? Primero me gustaría hablar de las diferencias, que en realidad las diferencias se centran principalmente en el medio en el que se estudia, ¿no? Biología marina, pues como el nombre dice, está en el mar. Ahí es donde estamos la mayor parte del tiempo estudiando las interacciones que hay entre organismos, entre los organismos y los ecosistemas y la problemática que existe hoy en día o las problemáticas que existen y cómo estas afectan a los ecosistemas marinos y sus organismos, ¿no? Entonces, como te digo, la diferencia es precisamente el medio en el que trabajamos, ¿no? Por lo que tengo entendido, biología general pues abarca lo mismo, pero no se centra solo a un ecosistema. A un ecosistema, aunque por así hay decirlo, varios ¿no? ecosistemas, pero bueno. Exacto, o sea, un biólogo general también puede estudiar biología, también puede especializarse en el medio marino y eso es algo que yo veo como ventaja. I took the lead. Somebody's heart. Estás sintonizando a La Biozona. Ahora, ¿por qué estudié biología marina? Es un poco chistoso porque creo que como la mayoría que incluso también estudian biología, pues queda como ese, no pensamiento, pero ese gusto por la naturaleza, ¿no? Entonces, yo estando en prepa tenía como opción biología y biología marina, porque te digo que acá en la universidad donde estudié, pues ofertan ambas. Entonces dije, bueno, me tenía que visualizar cómo iba a estar trabajando de biólogo. Entonces, para eso mi estereotipo de biólogo era estar en un bosque, en una selva y estar así, pues ya sabes, con el outfit del biólogo, ¿no? Que su traje y su mochila con su comida, agua, en cámaras y tanta cosa, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar, bueno, voy a estar trabajando y va a haber calor. No sé por qué me imaginé que un bosque o una selva era caluroso, ¿no? Nunca he ido y en ese entonces menos. Entonces era así como que, pues bueno,
va a haber calor y pues voy a estar sediento y se me va a acabar el agua y la comida. Entonces dije, bueno, creo que no es una buena, no, como que no me llama mucho estudiar biología. Entonces hice el caso, la otra opción, ¿no? Biología marina. Dije lo mismo, voy a estar en un barco, voy a estar en el mar, voy a estar, no sé, investigando mamíferos marinos y pues lo mismo, o sea, voy a tener mis cosas y va a llegar un punto en que pues también va a haber calor porque en el mar hace calor casi siempre. Entonces, pues dije, no, pues se me va a acabar el agua, se me va a acabar la comida, pero dije, bueno, si me da calor, o sea, yo me quedé así como que tan enfocado en el calor que dije, bueno, si va a haber calor, pues me tiro al agua, nado un rato y ya salgo y digo, sigo trabajando, ¿no? Y ya esa fue como que la pauta para yo decir, me voy mejor para biología marina. Pero obviamente ya había estudiado pues el plan de estudios y ya te digo, ambas me gustaban, pero dije biología marina pues está chido, ¿no? Y el mar está chido y ya con esta historia que te digo, pues también esa fue mi pauta para estudiar, lo que evidentemente pues ya que entras a la carrera y todo, o sea, y vas como estudiando y así, pues ya ves que es muy distinto a lo que uno tiene de estereotipo, ¿no? Que te dicen el biólogo marino nada con delfines o está todo el día en la playa o tanta cosa, ¿no? Entonces cambia la manera de ver la carrera. Pero pues personalmente no me arrepiento. Me da mucha risa cuando cuento como el por qué biología marina, pero pues realmente no, disfruté mucho la carrera y no me arrepiento de haberla estudiado. Sí, eso que me dices es una manera muy interesante de enfrentar el problema de qué quieres estudiar. Como imaginarte un día de trabajo. Realmente puede sonar así como de, qué chistoso, pero en realidad es muy importante imaginarte qué es lo que vas a estar haciendo cuando estés haciendo lo que quieres estudiar, ¿no? Porque a veces uno se mete de, las materias pueden ser muy bonitas, pero si el día a día no te gusta, también es complicado, ¿no? Exacto, ¿no? Y también pues, o sea, digo, ese panorama que yo me imaginé como trabajando, pues era como el estereotipo, ¿no? Y ahorita lo ves y realmente tanto un biólogo como un biólogo marino no precisamente están, o no todo el tiempo de trabajo están en campo, o sea, tienen como la parte de gabinete, le llamarían, de escritorio, la parte de laboratorio, entonces es muy diferente a el panorama de trabajo, ¿no? Entonces, pero pues perdón siempre que te interrumpa ahí, es que me da mucha risa como siempre intentamos evitar el término oficina, entonces decimos gabinete o escritorio gabinete, para no decir biólogo de oficina. Sí pasa, es como el término ya estipulado, ¿no? Y ya te digo, o sea, realmente es muy diferente cómo te lo imaginas a cómo realmente es el panorama, ¿no? Que tienes campo, sí, pero pues ya no es como el 80% del tiempo, digámoslo así. Pero de todos modos está chido, está padre. Y hay disciplinas que tienen más campos que otras, y entonces biología marina me suena que tiene más campo que la mayoría, o que básicamente vives en el campo, ¿no? Porque tienes que estar asociado a centros de investigación que estén cerca de la playa, ¿no? Sí, a menos que seas docente, que tampoco te salvas en no tener campo, porque digo, si eres docente en universidad y das alguna materia relacionada con el ambiente marino, pues es casi seguro que vas a tener que ir a campo a poner en práctica, ¿no? Lo que le estás enseñando a tus alumnos. Pero digo, si das clases en secundaria, en preparatoria, que no estoy diciendo que sea nada malo, al contrario, pues a lo mejor y no vas a tener tanto campo, ¿no? Pero en cualquier trabajo asociado a la carrera es casi seguro que vas a tener un tiempo en campo. Entonces, ¿dirías que tu amor por el mar nació después de que entraste a biología marina o ya lo traías? No, yo lo traía porque haz de cuenta que acá de pequeño íbamos mucho al puerto, a la zona costera. Entonces se acostumbraba de parte de mi familia a ir con los abuelos y los tíos y que se junte la familia en algún puerto. Entonces desde muy pequeño he estado como en contacto con el mar, pero para ese entonces no tenía como tenía curiosidad de, mira una conchita, mira la arena, pero no así de, quiero ir y quiero ver tiburones y así, ¿no? Entonces sí le agarré, conforme fui creciendo, le fui agarrando como más curiosidad a toda esta parte del mar, porque te digo que casi en cada vacaciones pues íbamos a la playa, entonces ya empezaba a verlo con otros ojos. Sí, también mientras más sabes sobre algo, más te interesa, más te gusta. Exacto, y lo ves de otra forma, que eso es la parte chida de cualquier carrera, ¿no? Ver las cosas de otra forma y con otro aspecto.
Ujú. Sí, creo que esa es una de las cosas que te hace la biología. Apenas empiezas a estudiar biología, totalmente te cambia tu panorama y todo lo ves desde tu cristal de biólogo, ¿no? Y ahora con lo que me estás comentando de cómo empezaste a estudiar biología y cuando hablas del mar, noto que hay una cierta pasión ahí, ¿no? Por el mar y también por el conocimiento, ¿no? Y de ahí quisiera empezar a hablar de tu proyecto de divulgación, porque también creo que todos los biólogos compartimos esta pasión por lo que es por la biología, y como tenemos tanta pasión por la biología, es como queremos que todo el mundo se entere, ¿no? Y creo que en tu caso no es la excepción. ¿Qué nos cuentas al respecto? Pues mira, evidentemente, como tú dices, mi pasión por el mar fue creciendo conforme a la carrera. Y me acuerdo que por ahí de séptimo semestre, mi carrera dura 4 años, entonces ya por ahí del penúltimo año, pues a mí me hubiera gustado que alguien como que me comparta conocimiento en el sentido de que, pues sabes qué, toma esta materia o esta fue mi experiencia tomando, no sé, alguna materia con corales, como que leer ese tipo de post para darme una idea que podría esperarme y para pues no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, como no había en ese momento algo así, algún tipo de página así, yo decidí crear mi primera página de divulgación llamada El Blog de un Biólogo Marino, que así me pueden encontrar en Facebook si quieren. Allí yo empecé literalmente en una página de estas de Wix, página de esas que no son de dominio público. Y ahí empecé yo a escribir mis experiencias en tal salida de campo, o mi experiencia, no sé, con tal maestro, cosas así, ¿no? Y ya de ahí, fui viendo que poco a poco iba como teniendo un poco más de vistas entre amigos, conocidos que lo compartían y así. Y vi que fue como creciendo poco a poco ese proyecto. De ahí, como tú dices, como que le agarras esa pasión como a compartir lo que ya sabes, y como ya había visto que en ese proyecto pues me sentía chido el compartir mis experiencias en la carrera, pues dije, pues ¿por qué no hacerlo de manera de video, no? En hacerlo como que más audiovisual, ¿no? Y a mí desde muy pequeño siempre me quedó la espinita de no ser youtuber, pero sí aplicarlo así como que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Que no sé qué. Entonces pues dije, bueno, es un buen pretexto para hacerlo. Entonces ya pues armé como tal el proyecto de Mexican Seaweed, que es como está ahorita mi página de Instagram y mi canal de YouTube. Y fue precisamente para compartir esta información que yo compartía en escrito, hacerlo de una manera más atractiva, más audiovisual, ¿no? Entonces pues ya de ahí pues fue que empecé este proyecto en 2019, 2 años después de que empecé el de Facebook. Y ya de ahí pues lo he estado creciendo, he estado viendo cómo o sea, de compartir la información de una manera como muy accesible para todas las personas. Y pues ha ido creciendo, afortunadamente, ha ido creciendo. Y pues le llamé The Mexican Seaweed pues porque pues soy mexicano. Y durante la carrera le fui agarrando un gusto a las macroalgas. Entonces dije, pues es un buen nombre, no lo he visto. O sea, literalmente lo googleé The Mexican Seaweed y no había nada salvo páginas de estas como de noticias del extranjero que decía, no sé, los arribazones de algas, ¿no? Y decía The Mexican Seaweed, pero era asociado a sargazo. Entonces dije, bueno, pues no hay ningún proyecto así, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y ya así surgió el nombre, así surgió el proyecto. Te digo, afortunadamente se ha visto, ha ido creciendo poco a poco y estoy muy contento, y pues estoy compartiendo información, creo yo, chida y que todos pueden entender. ¿Y más o menos qué tipo de información nos compartes ahí? ¿Son puras macroalgas? No, ese es algo también un poco curioso del proyecto, porque al principio sí lo quería hacer relacionado a macroalgas, que sea solo específico a macroalgas, pero igual cuando ya iba a acabar la carrera me di cuenta que no me gustaría tampoco centrarme solo a macroalgas, me gustaría como ver otros organismos marinos, porque todos a mi parecer son interesantes. Entonces ya como que cambiando un poco esa mentalidad, también cambié como el panorama del proyecto, de ya no solo hablar de macroalgas, sino hablar de macroalgas, hablar de, no sé, moluscos, hablar de mamíferos marinos, como que abarcar temas generales a biología marina, que pues es lo que me compete por haber sido la carrera que estudié.
Y porque también a mí me gusta mucho aprender, y el hecho de hacer infografías, hacer videos, hacer cualquier tipo de información para presentárselo a las personas, pues implica que yo tenga que leer, que tenga que buscar información y repasar algunas cosas que yo haya visto en la carrera, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que siempre digo y me repito, que la mejor manera de aprender algo es enseñarlo. También cuando empecé a dar clases, que yo no tenía como ninguna experiencia dando clases, pero te forza mucho a leer un montón, entonces creo que tú terminas aprendiendo más de los alumnos que ellos de ti, entonces es una manera muy interesante de aprender. Sí, la verdad me ha servido, digo, realmente como parte de la información que busco la optimizo para alguna infografía o algún video. Pues a veces, digo, conforme va pasando el tiempo, pues como que no se te queda toda la información que buscaste, ¿no? Pero pues de igual forma, hasta los mismos videos, las mismas infografías que yo hago me sirven como para leer y repasar. Exacto, sí. Entonces me sirve tanto a mí como a la gente, creo yo. Y está chido, me gusta. Uh-huh. Y ahí, ya que hablábamos de algas y demás, también quería mencionar otro aspecto de tu proyecto que apenas va empezando, pero muy bueno, que es tu podcast, Amigos de Mar. Entonces, ¿qué nos cuentas de cómo empezó el proyecto, de por qué decidiste empezar un podcast y qué experiencias te ha dado este nuevo camino? Este nuevo camino. Sí, pues Amigos de Mar surgió porque vi que, pues yo creo que como todo en la tecnología ha ido avanzando y cómo están los medios de comunicación y todo eso, vi que los podcasts estaban pegando chido. Y de igual forma no habían tantos podcasts como hablando como de la parte científica, ¿no? Ves podcasts que de entretenimiento, que de superación personal, cosas así. Pero en la parte científica, o al menos hablando de mi carrera, biología marina, no habían tantos, y en ese entonces tampoco conocía como de biología en general. Entonces dije, bueno, pues sería una buena idea comenzar un podcast de biología marina. Sin embargo, conforme fui como aterrizando la idea y viendo todo este show, me di cuenta que no quiero que sea un podcast donde literalmente lea lo que el autor dice o literalmente transcriba lo que el autor dice, o sea, de artículos, pues. Realmente el enfoque de mi podcast es compartir como experiencias como el tuyo, casi, ¿no? Compartir experiencias de otras personas, pero en este caso asociadas a biología marina o a la divulgación o cosas así, ¿no? Como que no sea muy formal, pues a eso voy, que no sea de, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre, soy el doctor Fernando, ¿me entiendes? O sea, que sea un espacio donde la gente pues se sienta como relajada y no sea el típico de, pues sí, de hablar como muy formal de aspectos relacionados a la biología marina o a los océanos o así, ¿no? Entonces, en algún punto me gustaría incluso invitar a profesores que me dieron clases como para hablar desde otra perspectiva el cómo fue enseñarle a los alumnos tal cosa, ¿me entiendes? Como que yo siempre he pensado cada quien tiene cada persona tiene algo que contar de cualquier tema de su vida. Entonces, ¿por qué si ya hay de temas de entretenimiento, superación y así, por qué no puede haber de temas de biología o biología marina, ¿no? Entonces esas fueron las pautas del proyecto, lo empecé, evidentemente empecé hablando yo, y pues también, pues te digo, me gusta mucho hablar, me gusta mucho expresar todo este tipo de experiencias que yo tengo, y pues dije, pues eso sería un buen medio para hacerlo, ¿no? Y te digo, en algún futuro invitar a más gente y armarlo chido, ¿no? Darle un buen enfoque que a la gente también le interese, ¿no? Entonces sí, me siento muy contento de empezarlo. Creo que ahí diste en el clavo de qué se trata esto, porque al final, aunque la gente no le suele decir radio, yo personalmente creo que el podcast es radio, sobre todo por cómo te contaba de nuestra tradición, de dónde venimos y por qué empezamos este podcast, que hay varias razones, pero una principal es esta escuela de que la radio es comunicación, y si lo juntas con la ciencia, creo que es un maridaje perfecto, porque puedes hablar más personalmente con la gente, ¿no? Es como en lugar de una plática, cuando vas a una conferencia, está el conferencista como en una plataforma, ¿no? Está como arriba y la gente escuchando pasivamente. La idea con el podcast es que estamos uno a uno, ¿no? Con la persona aquí en sus oídos hablándoles, y ellos también pueden comentar cosas, y la idea es
cerrar esta brecha comunicacional entre los científicos, entre el público general o incluso entre mismos científicos que se dedican a otra cosa, ¿no? Porque exacto, te habrás dado cuenta que conforme uno se va especializando, va dejando de lado como este lenguaje en común con otros científicos. En la prepa a lo mejor podías hablar con gente que estaba en el área de sociales, en el área de físico-matemáticos, pero ya no sé si has ido a fiestas como de facultad. No, ni siquiera de facultad, ya de maestría, cuando hablas con alguien de otra área es como, no sé de qué me estás hablando, aunque sea igual biología, pero no sé, tú te dedicas a algas y yo me dedico a esponja, entonces ya no sé qué es. O sea, puedes tener como las bases, pero ya si tocas temas muy específicos, ya es como que ya no me puedo meter por allá, y sabes, ya no te entiendo tanto. Sí. Y el chiste es bajar el lenguaje a una forma en que los tecnicismos sean solamente los necesarios para entender el tema, pero que todos pueden entender la lógica que hay detrás de tu ciencia. Sí, y también lo que yo veo como algo como diferente de este tipo de medios de podcast, sobre todo cuando se habla de ciencia, es que también puedes dar a lo mejor tu criterio, tu punto de opinión, que y como en todo pues hay que cuidar como las cosas que se dicen, ¿no? Pero o sea, la libertad de expresión ahorita es bastante, entonces creo que también te permite dar tu punto de opinión y decir qué criterio tienes, si estás de acuerdo, no sé, si se toca algún tema, por ejemplo, zoológicos, ¿no? Tocando cualquier tema, si estás a favor o no, pero ya de ahí ya tú puedes como compararlo con lo que dicen autores y así, ¿no? O sea, te da la libertad de tú decir lo que opinas al respecto, cuáles son tus criterios y compararlos con los criterios que tenga la otra persona con las que estés hablando, ¿no? Entonces, eso también está chido, eso es lo que también yo veo de importante de poder aplicar estos medios de comunicación, ¿no? Para este tipo de proyectos. Sí, y es algo que también repetimos aquí mucho, que sí intentamos explicar la ciencia desde abajo, desde cómo funciona la ciencia, para que la gente sepa, porque generalmente cuando ves comunicación científica, bueno, divulgación científica, de esas que son como los científicos hicieron una quimera de mono humano y nada más sacan como el titular, ¿no? Que sí fue la noticia, pero en realidad solamente te dan como así el pantallazo, el amarillazo, y no cómo funciona la ciencia, cómo funcionan los papers y todo esto detrás, ¿no? Entonces, siempre repetimos aquí que aquí no estamos para darles datos, obviamente hacemos nuestra lectura previa, hacemos como vamos marcando la literatura que sirve, pero aquí no estamos para decirles datos, sino para decirles cómo funciona la ciencia y que ustedes mismos se formen su criterio, ¿no? Porque deben dudar de todos, incluso de nosotros cuando decimos cosas. Concuerdo, sí. Sí, esa es la parte importante de todo esto y también se disfruta, ¿no? Está chido. Sí, y también otra cosa que ya que estamos hablando contigo, por ejemplo, porque me he metido a Instagram últimamente, cuando recién empezó este podcast no teníamos Instagram, pero vi que hay una gran comunidad de divulgadores que no sé realmente qué tan conectados esté, pero veo que ya hay como varios grupitos y me parecería muy importante que todos como gremio, como biólogos y como científicos nos vayamos uniendo, porque uno como divulgador no puede hablar de todo, ¿no? Entonces si tenemos nuestras, por ejemplo, biología marina, hablamos de paleontología, diferentes personas hablando de diferentes cosas, creo que podemos construir algo mucho más rico. Sí, concuerdo. Sí, te vas como tú enriqueciendo también de los temas y también el hecho de colaborar con otras personas, pues también como que amplía el conocimiento para todos, ¿no? Eso está muy padre. Sí, la verdad está chido, está muy cool. Hola. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Ok, y bueno, ya es momento de sumergirnos de lleno con el tema de hoy, que son algas, que bueno, el tema de hoy en general es seaweed, pero ya nos vas a hablar un poco más de tu lado profesional. Ya estuvimos hablando de la divulgación, pero ya en términos profesionales, tú como biólogo, ¿a qué te dedicas? Ya estuvimos hablando que macroalgas, pero vamos a hablar un poco a detalles, que nos expliques qué es una macroalga y que nos pongas en nuestra mente qué es una macroalga. En contexto, claro. Sí, pues una macroalga, de la manera más como gráfica que podría representarlo, cuando han tenido la oportunidad de ir a la playa, a la que sea, y entras al mar y empiezas como a caminar y empiezas a sentir como que algo te toca los pies.
Hay dos opciones de qué puede ser. Bueno, tres. Una que es la menos probable, diría yo, porque se movería y se iría, que fuera algún animal. La otra que sea un pasto marino, pero ahí ya sería como, pues depende de la zona, ¿no? En la que se entre al mar. Y la otra es que sea un alga, ¿no? Ahora, mucho más fácil de visualizarlo, el sargazo que llega a las playas, a Quintana Roo, que se ve ahorita últimamente como perjudicado esta zona. El sargazo como tal es un alga. Entonces, ya hablando un poco más como científico, como biólogo, llamémoslo así. Y antes de que ya regreses como científico y como biólogo, voy a hacer una pequeña descripción para los que nos están escuchando porque no están viéndote. Pero Sigrid tiene acá el fondo del mar y tenemos un atardecer. Entonces vamos a imaginar cómo se mete al mar y nos saca un sargazo y entonces ya nos va a explicar qué es un alga. Así es, así es. Pues miren, las algas son organismos fotosintéticos, llamándolo así como técnicamente, que prácticamente son organismos que obtienen sus nutrientes, su energía de la luz solar, al igual que las plantas. Ahora, cabe recalcar, y es importante hacerlo, que las algas no son plantas. ¿Por qué? Las algas se diferencian de las plantas primero, que son mucho más simples en la cuestión como estructural. En la cuestión del cuerpo del organismo como tal, ¿no? Las algas no tienen raíces, no tienen hojas, no tienen ojos flores. Exacto. No tienen, o sea, son muy simples en comparación con las plantas. Sí, tienen procesos similares como el de la fotosíntesis, pero no son plantas, ¿no? Por esas simples razones, ¿no? Son organismos muy simples, mucho más simples que las plantas. Entonces, las macroalgas, de manera muy general, son organismos que, igual que las plantas, son fotosintéticos, es decir, obtienen sus nutrientes, su energía por medio de la luz solar, tomando el dióxido de carbono y bueno, otros compuestos, y lo transforman, obtienen sus nutrientes y liberan oxígeno, un proceso similar al que hacen las plantas, ¿no? Mencionaba que la diferencia entre las algas y las plantas es que las primeras tienen estructuras muy simples, son organismos muy simples, en el sentido de que no tienen raíz, no tienen flores, no tienen frutos, no tienen hojas, tienen otras estructuras que podrían ser similares, pero no son como tal las estructuras de las plantas, ¿no? Entonces, de manera general, esa es la diferencia, ¿no? E igual que pues sus procesos, por ejemplo, no tienen sistema vascular y en general son estructuras simples, ¿no? Las algas las podemos encontrar ahora sí que en distintas zonas en los océanos, hablando ya como tal de algas marinas. Podemos encontrarlas desde cerca de la costa, de la línea de costa, hasta las zonas muy profundas de los océanos, ¿no? ¿A qué se debe que estos organismos puedan encontrarse en casi todos los mares, o en todos los mares diría yo? A factores como pudiera ser la temperatura, la salinidad, todos estos factores que influyen mucho en la distribución de estos organismos, ¿no? La disponibilidad de luz, cabe recalcar esta parte de la luz que pues utilizan la luz para hacer, como dije, la fotosíntesis, ¿no? Para obtener sus nutrientes, ¿no? Sin embargo, como te decía, hay algas que viven en zonas muy profundas que ya tienen adaptaciones para poder producir, para poder vivir en esas zonas, ¿no? Y es curioso porque dependiendo, las algas marinas viven en un ambiente que es muy estresante, en el sentido de que, como te digo, les afecta que las corrientes, les afecta cuánta sal hay en esa zona de los mares, les afecta si está muy turbia el agua o si hay o sea, les puede afectar todo. Les da ansiedad. Exacto, casi, si lo quieres ver así. Entonces, el hecho de que les afecten tantas cosas les sirve para poder producir ciertos compuestos químicos que son los llamados metabolitos secundarios, para poder ya sea que
que son como respuesta a estos factores de estrés, llamémoslo así, ¿no? De hecho, pues debido a que las algas pues no se mueven, no son así como animales que pueden huir de las presas, también se sabe que tienen adaptaciones para producir ciertos compuestos químicos, como mencionaba hace un momento, para que cuando venga algún pez que es herbívoro y muerda, libera como este compuesto, esta toxina, llamémoslo así, y ahuyenta al pez, ¿no? Entonces es como su mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, digo, el hecho de que no se puedan mover no significa que sean solo organismos que están ahí y ya, ¿no? O sea, tienen adaptaciones que a mi punto de vista son muy interesantes y que pues gracias a esta liberación de compuestos, a estos metabolitos secundarios, pues se le puede dar un uso, ya sea farmacológico, en medicina tradicional, se les puede dar, tienen mucha importancia estos organismos, ¿no? Y es por la cual, esa es una de las razones por la cual a mí me interesan mucho estos organismos, ¿no? Por la producción de estos compuestos que pueden aplicarse en caso personal o gusto personal a la parte de medicina humana, ¿no? Sí, y de ahí, de hecho, los organismos que son sésiles generalmente son los que son más complejos químicamente, ¿no? Porque también, en mi caso, con las esponjas también son una verdadera fábrica bioquímica. Y bueno, las plantas ni se digan, ¿no? Todas las drogas que tenemos empezaron como metabolitos de plantas, las descubrimos así, y ya luego fuimos como variándole y sintetizándolas en el laboratorio, pero primero las plantas y que son organismos sésiles. Sí. Y la verdad es que hablando, por ejemplo, ahorita tocando un poco esa parte de biotecnología y con plantas, ahora sí que como tú dices, como las plantas han sido como lo más fácil que tenemos como para conseguir porque están en nuestro mismo, en la parte terrestre. Como tú dices, se han ido, como que se han hecho todas las técnicas, todas las metodologías para poder aplicarlo a otros organismos. Y como tú dices, las esponjas también son uno de esos grupos que, al igual que las macroalgas, al menos en la parte biotecnológica, han sido estudiadas para sacar distintos fármacos. Ya, creo que al ser esos dos los principales organismos o los primeros organismos marinos en ser estudiados, al igual que los microorganismos, para toda esta parte de biomoléculas. Ya posteriormente se fueron agarrando otros invertebrados como como algunos moluscos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por esta parte, pues ha ido desarrollándose esta parte biotecnológica, ¿no? Y también algo que va a depender mucho del tipo de compuesto que se pueda producir es el tipo de alga que existe, ¿no? O más bien el tipo de alga que es, vaya redundancia, que pueden ser las algas verdes, las algas pardas y las algas rojas, que en un momento más vamos a hablar un poco más como de su división, ¿no? Y todo esto. Uh-huh. Y bueno, vamos a comentar un poquito de su importancia ecológica, así brevemente, para poder ya saltarnos después a la taxonomía. Y después, para entender la taxonomía y para entender como qué es un alga y todo eso, que es nuestra pregunta como básica, ¿no? Sí. Voy a repasar un poquito la historia para ver en dónde nos quedamos con respecto a los otros organismos del Cámbrico, Precámbrico y plantas. Creo que podemos entenderlo desde la biozona, entenderlo históricamente, pero vamos a ver ecológicamente primero qué hacen las algas. Ok, pues mira, las algas, al ser organismos sésiles, como ya había mencionado hace un momento, pues se van como adaptando en los ecosistemas marinos, ¿no? Hablamos de importancia, diría yo, la más importante de todas, vaya redundancia, importancias o la función más importante de las algas es la producción de oxígeno. Pero esto no lo hacen solo las macroalgas. Aquí ya tenemos en conjunto también a las microalgas, que son los microorganismos que más producen oxígeno, ¿no? En conjunto con las macroalgas, con pastos marinos, con otras bacterias, pues todos estos en conjunto producen una gran cantidad de oxígeno. Se sabe que alrededor del 70% del oxígeno del planeta es producido por los mares, que a su vez es producido por las microalgas, por las macroalgas, por los pastos, y bueno, ya ahí en el otro 30% pues están toda la zona, la parte vegetal terrestre, ¿no?
Entonces, te digo, una de las principales funciones es la producción de oxígeno, que pues digo, sin oxígeno nadie vive, ¿no? O al menos nosotros hablando. También las macroalgas pueden llegar a formar este tipo de como mini praderas. Digo mini porque pues no son organismos tan grandes, a excepción de los kelp, que eso sí forman grandes bosques. Entonces, tanto estos organismos grandes como las algas pues más pequeñas forman praderas o bosques que sirven para como hábitat para otros organismos, llamémosle peces, llamémosle invertebrados, llamémosle mamíferos marinos. Sirve de hábitat para muchos organismos marinos, ¿no? De igual forma, las algas sirven como alimento para ciertos organismos herbívoros. Te doy un ejemplo. En los arrecifes de coral va a ser común que veas algas calcáreas, porque son los que ayudan a la formación de carbonato de calcio para que el coral tenga pues esa estructura rígida y todo eso, ¿no? Entonces, por eso estas algas están cerca de los corales. Pero ¿qué pasa? Como en todo, si hay un exceso, en vez de ser positivo, ya es negativo el impacto que va a tener, ¿no? No es que las algas sean malas, sino que como en todos los organismos suele haber una competencia por agarrar un sustrato o por agarrar alimento o así, ¿no? En este caso, las algas compiten con los corales por sustrato. Entonces, ¿quiénes son los que regulan a estas algas para que no crezcan grandemente? Pues son los herbívoros, los peces, los crustáceos, la policía del arrecife. Exacto, ellos son los que van regulando y a su vez pues se van alimentando. Por eso decía que sirven como alimento también, ¿no? Incluso, bueno, ya cuando nos metamos un poco a la parte de importancia para nosotros los humanos, nosotros también consumimos algas. El mejor ejemplo es el sushi. Entonces, te digo, las algas pueden servir como alimento, sirven como refugio para ciertas especies. ¿Qué más? ¿Cómo se dice? Cumplen una función muy importante dentro de las cadenas tróficas marinas. ¿Por qué? Porque al ser organismos fotosintéticos son también llamados son los que hacen la productividad primaria, que es el hecho de obtener los nutrientes por medio de la luz solar para poder pasarlo a los siguientes como eslabones de la cadena trófica, que serían otros invertebrados, luego peces y así, ¿no? Entonces, las algas junto con otros organismos fotosintéticos son llamémosle la base de las cadenas tróficas. Si tú quitas esa base, si tú quitas a esos organismos, va a haber un desastre en esta parte de las cadenas tróficas, porque pues ya los organismos que se alimentaban de estos organismos vegetales o de estos organismos fotosintéticos ya no van a poder obtener esos nutrientes como se hacían de manera normal. Entonces, cuando tú quitas este eslabón, pues los organismos que se alimentaban de las algas pues ya no van a comer, de cierta forma se van a morir, y así vas a desencadenar un problema, ¿no? Entonces, esta es otra de las funciones principales de las macroalgas en la parte como ecológica, ¿no? De igual forma, las macroalgas, debido a los procesos como fisiológicos que tienen, suelen ser indicadores de la calidad del agua de cualquier ecosistema que estemos hablando. Eso yo lo he visto mucho y lo he leído en artículos. Por ejemplo, hay un alga que creo que tú me respondiste la otra vez, la ulva, la que es como lechuga de mar. Ulva lactuca. La recuerdo mucho de mis clases de protistas y algas. Era la sí, famosa, porque te la podías comer y entonces estabas en campo y te la comías. Sí, esa especie tengo entendido que acumula ciertos compuestos. No me acuerdo cómo se llaman, pero son compuestos creo que fosforilados, una cosa así. O sea, acumulan ciertos compuestos que son tóxicos para ese ecosistema, ¿no? Y nosotros comiendo nada. Exacto. O por ejemplo, se sabe que el sargazo, debido a todos esos contaminantes, también acumula metales pesados. Entonces, eso nos puede, el estudiar estos organismos y ver esta parte de cómo está,
qué tanto acumula y qué tanto no, nos puede decir cuál es la calidad de un cuerpo de agua. Y eso nos sirve a nosotros los biólogos marinos también, para poder pues ver cómo mitigar este problema, ¿no? Entonces, esa también es una de las importancias de las macroalgas, así de manera general, ¿no? Al menos en la parte ecológica. Corre, ven, súmate a la biozona. Ok, y ahí quiero regresar un poquito a esto de qué son las algas, porque como estamos en la biozona, nos gusta entender todo desde la perspectiva histórica y vamos a mezclar un poquito con la taxonomía también. Entonces ahí vamos a ver un poquito el orden de los grupos, cuáles son y de dónde vienen, porque hasta ahora hemos estado hablando de la diferencia entre algas y plantas, bueno, macroalgas y plantas, y habrán notado que estamos usando esta palabra de macroalgas porque también están las microalgas y después tenemos a las cianobacterias. Entonces vamos un poco a mover este abanico y ver en dónde estamos. Entonces tenemos cianobacterias que están en un grupo totalmente aparte, un dominio aparte, están en el dominio bacteria. ¿No? Y después tenemos a las microalgas que ya entrarían en el grupo de los protistas, ¿no? Al igual que las macroalgas. La única diferencia entre microalgas y macroalgas sería como el nivel de organización. Nivel de organización, exacto. Sí, las microalgas normalmente son una sola célula que hacen por medio de los pigmentos que tienen la fotosíntesis y cumplen con esta parte de la producción de oxígeno, ¿no? Y energía, ¿no? Pero sí, es el nivel de organización la diferencia entre las micro y las macro. Y a nivel... Sí, continúa. También algunas de las diferencias es que ciertas microalgas suelen tener, como dije, ciertos pigmentos que son únicos para el grupo, ¿no? O sea, las microalgas también son un grupo muy grande, ¿no? Entonces digamos que cada grupo que está dentro de las microalgas suelen tener pigmentos que son muy característicos del mismo, ¿no? Entonces eso también es una de las diferencias con las macroalgas, ¿no? Y la coloración, el pigmento le da la coloración, ¿no? Entonces esa es como una de las diferencias que podemos ver. Y aquí te voy a lanzar una bola curva de a qué nivel nos estamos refiriendo taxonómicamente cuando decimos alga. ¿Son un reino, un filum, un grupo, una división? Sí, en el caso, bueno, voy a repetir que las algas, las macroalgas, se dividen en 3 grupos. Están las algas verdes, que son de la división clorofita o el filum clorofita, y estas sí pertenecen al reino al grupo, llamémoslo así, de las plantas. En el caso de las algas rojas, estas pertenecen al filum rhodophyta y las algas pardas o algas cafés pertenecen al filum Heterocontophita, a la clase Phaeophyceae. Hay que recalcar eso de la clase porque dentro del grupo Heterocontophita están también algunas microalgas, como pudieran ser, si no mal recuerdo, las diatomeas. Te digo, las algas pardas son del filum Heterocontophita, pero de la clase Phaeophyceae, hablando exclusivamente de las algas pardas, las macroalgas. Entonces, esa es como la parte en donde, hablando de la parte como evolutiva, en donde divergen las algas verdes de las algas pardas y las algas rojas. Las algas rojas y las pardas también están consideradas dentro del grupo de los protistas, por no ser ni de las plantas ni de los animales, ¿no? Ni de aquí ni de allá. Exacto. Entonces, con lo que hemos estado platicando, yo puedo decir que las macroalgas no es un grupo natural, no es un grupo monofilético. ¿Estarías de acuerdo? Sí. Entonces tenemos el grupo
alga que son protistas, y de ese grupo algunas salieron y nos dieron organismos multicelulares, ¿no? Y tenemos grupos independientes como las rodofitas, que son las algas rojas. Tenemos las feofitas o algas cafés, que vienen de otro grupo, también vienen de las heterocontas. Y después tenemos a las algas verdes clorofita, que dan lugar a las plantas, ¿no? A todo un reino. Entonces vemos que diferentes niveles entran dentro del grupo de las plantas, sí. Entonces aquí van a tener que dibujarse un árbol para ver la irlo entendiendo, ¿no? Lo diferente que tiene cada una. Sí. Pero en sí es que hay otra forma de verlo, que siempre como biólogos desde la carrera tratamos de enfrentarnos con esta visión de la cadena del ser. Tratamos de desecharla, pero cuando te empiezas a ver la evolución en este caso, de la línea fotosintética, de todas las cosas que hace fotosíntesis, pareciera haber una progresión, ¿no? Hasta cierto tipo, que lo podríamos debatir aquí, ¿no? Porque tenemos bacterias que pueden hacer fotosíntesis, y después tenemos ya el cloroplasto como tal, las algas, microalgas, y después independientemente ciertos grupos que van haciéndose multicelulares, pero siguen en el mar, y después uno de esos grupos, las algas verdes, que dieron origen a las plantas. Y esta transición es muy importante porque fue la colonización a la tierra firme, ¿no? Siempre cuando doy clases les pregunto a mis alumnos, ¿qué creen que fue primero, los animales o las plantas? Y casi siempre me dicen las plantas fueron primero, porque piensan que las algas son plantas. Entonces se quedan en shock cuando les digo, no, los animales aparecieron primero en la historia de este planeta. Por ejemplo, hablando así un poco de la parte de cómo surgen las algas, o cómo surgen los grupos. Yo tengo entendido que haz de cuenta que empezó todo con las cianobacterias y con un grupo de estas eucariotas que no podían hacer la fotosíntesis. Entonces, al momento de haber esta endosimbiosis, que es como la asociación entre esta cianobacteria y esta célula eucariota que no puede hacer fotosíntesis, es cuando ya surgen el primer grupo de organismos fotosintéticos, que es donde están las clorofitas, las algas verdes. Luego surgen las rodofitas y otro grupo dentro de los organismos fotosintéticos, que son las glaucofitas. Son algas unicelulares, principalmente de agua dulce, ¿no? De ahí surge una segunda endosimbiosis, en el cual como huésped no fotosintético toma diferentes células de estas algas rojas y algas verdes, las incorpora como en su interior, en su genoma, para crear todavía una mayor diversidad de especies de algas. En este caso, cuando digo el término algas, es tanto micro como macro, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta endosimbiosis con estas clorofitas o con estas algas verdes, surgen otro grupo de algas que son las euglenofitas, y otro grupo de algas como unicelulares, ¿no? Y de las rodofitas es de donde surgen las algas pardas, los dinoflagelados, y otro tipo de algas. Entonces, así es como más o menos se va dando esta parte, creo yo, evolutiva, de cómo van surgiendo los diversos grupos de algas en general, ¿no? Y ahí, como nota de color, euglenofitas son las euglenas, ¿no? Estos protistas que en algún momento tuvieron una relevancia en biología evolutiva, porque la gente las veía que se movían, que parecían animales, pero también hacían fotosíntesis. Entonces por ahí Haeckel se apresuró y dijo, miren, aquí está el eslabón perdido entre plantas y animales, que hoy en día sabemos que no es así, pero realmente son animales muy curiosos. Bueno, animales ya realmente son protistas y organismos muy curiosos, ¿no? Okay. Y bueno, quiero retomar esta idea de que su evolución es bastante compleja, y recuerdo desde las clases que nos mencionaba en esta segunda endosimbiosis, y que habían algas que tenían cloroplastos con doble membrana o más, y que eso significaban sucesivos eventos de endosimbiosis, que también me parece algo muy loco. Entonces por eso es que la clasificación es tan loca, porque hubo mucho tiempo. Y ahí quiero retomar otra vez, vámonos hacia el pasado, cuando aparecen las algas y la importancia evolutiva de las algas, que pues fue en el Proterozoico, básicamente. Las algas como grupo, desde micro y macro, pero su aparición tuvo una importancia brutal en el planeta, porque como mencionaba Seaweed, que hoy en día las algas
entre macro y micro y cianobacterias proporcionan alrededor del 70% del oxígeno y las plantas terrestres el otro 30%. Eso es ahora, pero en el precámbrico, cuando empezaron a surgir las algas, pues no había nada que producía oxígeno. Entonces eran las que producían el 100% del oxígeno del planeta y fueron las responsables de cambiar los niveles de oxígeno, oxigenar el mar y dar el paso, que ahí hay un debate de si sí fue o no, del origen de los animales, pero oxigenaron el océano y dieron paso a la evolución de los animales. Entonces tuvieron una gran importancia evolutiva, sí, yo diría. Y también las algas, ya macroalgas como tal, fueron de los primeros fósiles de organismos multicelulares, fósiles grandes multicelulares. Y por ahí del Toniano, esto sigue siendo precámbrico, pero alrededor de 900 millones de años. Y recuerden que el Fanerozoico, que es cuando ya empezamos con los animales, son 500 millones de años, ¿no? Entonces tenemos que las algas ya estaban dominando el planeta 400 millones de años antes de que lo hicieran los animales. Sí, yo por ejemplo, yo pienso que o sea, dentro de la importancia evolutiva de las macroalgas, también abarca el ver este tipo de fósiles también nos puede decir a nosotros, biólogos, ficólogos o los que estudiemos en general a esos organismos, qué adaptaciones pudieron tener en ese presente y también cómo van evolucionando las adaptaciones que tienen en el ahora, ¿no? ¿Qué adaptaciones tuvieron en el pasado y cómo van evolucionando a las adaptaciones que tienen ahora? Entonces, dentro de esa parte, para el conocimiento científico, a mi punto de vista, es algo muy importante, ¿no? El poder llegar a esas conclusiones de, mira, pues aquí, si este fósil se encontró en tal zona, pues quiere decir que a lo mejor podría tener este tipo de adaptaciones, y ahora, pues a lo mejor la especie ya no existe o ya, es otro grupo, pues a lo mejor, tiene, tales adaptaciones, ¿no? Entonces, por esta parte yo creo que también se puede como comparar. Se me hace muy interesante. Uh-huh. Sí, justo afuera de micrófono estábamos hablando de este fósil que se llama Filinila, y le dije, ¿te suena Filinila? Y me dice, no me suena, es que no es de México. Le digo, no, bueno, es que aparte no solo no es de México, sino que es del Proterozoico. Entonces, exacto. Es de 900 millones de años. Entonces son totalmente otros grupos y demás. Sí. Y al menos desde el punto de vista de animales, porque no, supongo que pasa también en algas, pero puedes ver en animales, sobre todo desde un filo en particular, en mi caso esponjas, otra vez porque es de lo que les puedo dar más detalles, pero ves una mezcla de caracteres. Hoy en día ves, no sé, a las demosponjas solo con ese tipo de espículas y a las hexactinélidas solo con este tipo de espículas, pero si te vas al registro fósil, las primeras esponjas tenían de todo ahí mezclado. Entonces me imagino que con las algas también puedes ver una mezcla de caracteres ahí súper importantes, que hoy en día te definen grupos, pero antes tenían toda la mezcla ahí. Sí, evidentemente también pasa eso y pasa, creo yo pasa mucho, aunque no estoy como muy como adentrado de esa parte como de evolución y todo eso con respecto a las algas. Se ve mucho en el tipo de estructuras que tienen estos organismos, ¿no? Que si tienen, que si son parenquimitosos, el tipo de los tipos de estructuras que tienen en su pared celular y todo eso, ¿no? Son adaptaciones que al final van a definir también a ciertos grupos de organismos, ¿no? A ciertas especies de algas, ¿no? Entonces, en esa parte se puede ver que si son algas calcáreas, que si son algas más filamentosas, todo eso se puede apreciar ahora. Ok, y bueno, ya para finalizar, un mensaje que le quieras dar a la audiencia. Yo creo que te volveremos a invitar para que nos cuente más, o tú nos puedes invitar a Amigos de Mar. Ya me estoy autoinvitando. Claro sí. No, sin pero problema, claro que sí. Sí, un mensaje que siempre le pido a la audiencia, así como para déjanos una bonita reflexión o de lo que quieras. Pues hablando ya del tema de biología o biología marina, que no se dejen llevar como por los comentarios de no va a haber trabajo, no, y de qué vas a comer, y como esos comentarios negativos que siempre suelen haber, ¿no? Realmente sea biología marina o la carrera que ustedes quieran estudiar, pues no se dejen llevar como por ello, que siempre cumplan sus sueños, que tampoco se estresen si están estudiando biología o biología marina, están empezando y no saben con qué grupo quieren trabajar, porque siempre he pensado
Y era lo que comentaba muy al principio, de que primero como que me gustaban las macroalgas y luego dije como que a lo mejor puedo estudiar ya que ya puedo estudiar otros organismos de manera general. Eso amplía mucho el conocimiento, ¿no? Entonces no se frustren si aún no tienen su grupo de estudio. Realmente todo está chido, todo es interesante, entonces lo van a encontrar tarde o temprano, ¿no? Y pues ya nada más agradecerte igual por la invitación y todo. Y ahí vamos a armar también otro podcast, evidentemente, para amigos de mar con esponjas, que también es un tema que sería chido hablar. Sí, muy de mar. Creo que sí, es una buena dupla ahí de mar. Que yo no soy personalmente biólogo marino, sino que, como ahorita lo que mencionabas de ya llegará tu grupo de estudio, yo no elegí estudiar las esponjas me eligieron a mí. Yo solo estaba buscando evolución temprana de los animales y había un laboratorio que pues se dedican a esponjas, justamente por su posición filogenética. Pero no se desesperen si no tienen como un grupo, el grupo los va a llamar a ustedes. Así es. Y también me gusta porque en biología somos como maestros Pokémon o algo así, porque cada quien tiene como su organismo. Sí. Está muy chido eso. Y del mar y así como Aquaman y demás cosas. No. Entonces, bueno, esto ha sido por hoy, pero antes de despedirnos quiero recordarles que en la Biozona somos varias personas que estamos aquí trabajando para esto y tenemos a Depresión Sináptica que nos ayuda en el TikTok. En el TikTok se avienta unos TikToks muy chidos. Soy demasiado viejo para decir TikTok. Sobre la memoria y... Bueno, próximamente alguien más nos va a estar ayudando con el TikTok, ya les vamos a contar, pero también tenemos a Tierra que nos ha estado ayudando mucho en las redes sociales últimamente, en el Instagram, en el Twitter y también para organizar el blog. Y también a Tierra ya lo han oído en este programa y también estamos colaborando para traerles más episodios de suscripción en iVoox porque, bueno, pues no nos gusta pedirles dinero, pero tenemos que comer, entonces se pueden suscribir ahí por una módica cantidad. Ya vamos a estar haciendo como los promocionales, pero no se preocupen, el programa va a seguir siendo libre para todos porque lo que queremos es que el programa sea libre, pero esa es la cuestión. Tenemos también a Aileen, que es nuestra astrofísica, que sobre todo está en el Twitter y se avienta unos hilos muy sensacionales sobre el espacio. Recuerden que aquí estamos viendo la historia de la vida en la Tierra, pero también en el universo. Entonces, próximamente vamos a estar hablando más y más de astrobiología, que también nos lo han estado pidiendo mucho en Instagram. Y saludos de la gente. Lo que voy a hacer, como ya tenemos varios, voy simplemente a leer al azar algunos de los likes que nos han dado por aquí. La Morra Tapatía. Sí, creo que nunca la he saludado. Entonces, la Morra Tapatía, a Ojitos Pispiretos, a Blue Rose, a Gabox. Gabo siempre lo veo ahí que nos deja likes y comentarios. Al profesor Distopías y nuestros amigos de iVoox. Tenemos a Daniel Toro, a Francisco Montagut Silvestre y a la Breitor. Entonces, si nos dan likes en nuestros episodios de iVoox, podemos comentarlos aquí. Recuerden, también tenemos un blog en labiozona.com y lanzamos una campaña de escritores, entonces tenemos varios escritos por ahí, los van a estar leyendo. Y próximamente Jimena Nicolau nos escribió un artículo muy bonito sobre la microbiota, nuestra otra mitad, ya lo van a estar leyendo, o quizá ya lo leyeron, porque este programa quién sabe cuándo va a salir, va a tardar un par de semanas también esta cosa del radio y así. Bueno, eso fue todo por esta semana. Yo soy el Juamas. Yo soy Fernando, muchas gracias. Y esto fue La Biozona. Gracias por sintonizarnos. Chao.